1. En esta clase lo que vamos a ver es el uso del tester o multímetro, ¿sí? Es una de las herramientas básicas que ya vimos en la primera clase. Cuando nosotros aprendamos a utilizarlo, vamos a ver que es la mano derecha del reparador. Nosotros, a la hora de reemplazar un componente, ¿sí?, no podemos hacerlo simplemente a ojo, ¿sí?, o ojímetro, como decimos. Nosotros lo que tenemos que hacer es primero testear el componente para saber si realmente hay que reemplazarlo o el problema viene por otro lado. Entonces el tester nos va a hacer ahorrar tiempo, ¿sí? Yo voy a medir ese componente, voy a decir, bueno, sí, este parlante no funciona, ¿sí? Voy, lo compro y lo reemplazo. Pero ¿qué pasa si yo no mido y digo, bueno, porque no se escucha el parlante, lo reemplazo directamente? Vas, compras el parlante, lo volvés a poner, lo colocas y resulta que sigue sin dar sonido. Entonces ahí estamos fallando porque no estamos testeando. Porque el problema viene por la placa y nosotros perdimos tiempo en comprar el repuesto y en el tema del desarmado tenemos que volver a desarmar y armar nuevamente. Este tester es uno de los más económicos, pero no por eso no va a servir, ¿sí? Es muy bueno, nos va a servir con lo básico, por lo menos de las mediciones que vamos a ir viendo en este nivel, y de la marca Zurich, ¿sí?, que es una marca que es muy buena. Van a encontrar este tester que es básico, pero eficaz. ¿Qué vamos a ver? Primero el tema de las mediciones en lo que es el voltaje, ¿sí? Saber si una batería, por ejemplo, está en buen estado, ¿sí?, o está totalmente descargada o dañada. La primera medición que vamos a ver, entonces, va a ser el tema de la medición, por ejemplo, de batería, ¿sí? Vamos a ver el tema de corriente continua, ¿sí? Esta medición en el tester la van a identificar porque tiene el símbolo de la V de voltaje, justamente de voltios, y al lado un símbolo que es una línea, ¿sí?, recta, y como otra línea pero de puntos. Eso significa que es corriente continua limpia, por ejemplo, de una pila, y los 3 puntos de abajo es la corriente rectificada que viene de una fuente. Bien, con el tema de los voltajes nosotros lo vamos a dejar siempre en el valor de 20, ¿sí? De 20 voltios en la medición no va a pasar en celulares, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poder medir? Por ejemplo, una batería, ¿sí? La batería, si la llegan a ver, ¿sí?, tiene positivo, negativos, lo vamos a ver, el más y el menos, esa es la simbología de positivo y negativo, y ahí es donde nosotros tenemos que medir. Entonces ponemos el tester en 20 de corriente continua, vamos a tocar con el cable rojo el positivo de la batería y con el cable negro el negativo. En este caso me da un valor, ¿sí?, de 3,19 voltios, ¿sí? Está baja esa batería porque si ustedes miran la batería de cualquier celular va a estar en un promedio, ¿sí?, lo tienen en la serigrafía de la batería. Tiene un promedio de 3,6, 3,7 voltios, ¿sí?, que normalmente es el rango de trabajo para encender el celular, ¿sí? Entonces, si tiene un valor menor a 3,6, pero es superior a los 2,5, la batería simplemente está descargada. Lo que tenemos que hacer es ponerlo a cargar o por ahí revivirla, por decirlo así, o darle unos toquecitos con la fuente regulada en 9 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa si yo mido y esa batería está en el umbral de 1 voltio y 0 voltios? Esa batería está muy descargada. Puede ser que esté anulada o dañada directamente. Entonces yo voy a poner esa batería dañada en un celular, lo ponemos a cargar y el equipo directamente no muestra carga ni reacción.
¿Por qué? Porque la batería, al estar tan baja, ¿sí?, no permite, o el equipo lo lee a la batería como que está dañada y entonces no permite la carga directamente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? También, como les comenté recién, fuente regulada, 9 voltios, y vamos a dar, en este caso, no unos toquecitos, sino unos toques de 20 segundos al positivo y al negativo. Soltamos, ¿sí?, y volvemos a hacerlo 3 veces, ¿sí? Repetimos el procedimiento 3 veces. Si en esos 3 toques que vamos a dar de 20 segundos no supera el umbral de los 2 voltios, 2 voltios y medio, podemos probar una vez más. Pero si no supera, ya directamente tenemos la batería dañada, ¿sí? Nos conviene ya reemplazar esa batería. Bien. Muy importante también el tema de los conectores, ¿sí? Como ven acá, tenemos el cable negro, el cable rojo, ¿sí? Y se van a dar cuenta porque tenemos en uno de los zócalos el nombre COM, ¿sí? La serigrafía nos dice COM, ese es común, tierra, ¿sí?, masa. Y tenemos el símbolo también de tierra, que lo vamos a ver en un segundo nivel en electrónica. Y ahí es donde vamos a colocar el cable negro, ¿sí? Siempre va a ir ahí, de ahí no lo movemos. Y para el resto de las mediciones, como vamos a ver acá, voltaje, ohmios, miliamperes, ¿sí?, va a ir el cable rojo para poder medir los componentes, sobre todo. Vamos a encontrar un tercer zócalo o un cuarto zócalo, dependiendo del equipo, y normalmente es para el tema de amperaje, ¿sí? El tema de amperaje no lo vamos a utilizar con el tester porque ya con la fuente va a ser más fidedigna, digamos, la medición, ¿sí? Entonces, de acá, como ven en la imagen, no va a salir la conexión de los cables, ¿sí? Bien, continuamos con las mediciones. En segunda instancia, una de las mediciones que más importante o que más van a realizar con el tema del tester es comprobación de diodos y continuidad, ¿sí? Si llegan a ver, este es el símbolo de continuidad de buzzer, ¿sí? Es un símbolo que es un punto con ondas, ¿sí? Ese es el símbolo del sonido del buzzer. Y abajo van a encontrar una flecha con una línea por delante, ¿sí? Este es el símbolo de diodo, ¿sí? Eso significa que la corriente pasa por un lado pero se bloquea por el otro, ¿sí? Bueno, esta medición es una de las que también vamos a utilizar muchísimo. ¿Qué vamos a medir? Muchos componentes, como por ejemplo parlantes, pistas, ¿sí? Todo lo que tenga una continuidad, o sea, por ejemplo, un bobinado. En el caso de, escuchen, en el caso de tocar las puntas entre sí, vamos a escuchar un pitido. Eso significa que hay continuidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, un parlante, ¿qué voy a medir? Voy a medir la bobina de ese parlante. Entonces, acá tenemos un parlante, ¿sí? En el parlante van a ver que simplemente tenemos 2 borneras, 2 contactos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tocamos un extremo, tocamos el otro y vamos a tener la continuidad sonora, el pitido, y un valor de 0,06 ohms, ¿sí? Es la unidad de resistencia de los componentes, ¿sí? El ohm lo van a ver también en otras escalas que ahora les voy a mostrar. Entonces, si está dentro de ese rango, ¿sí? Normalmente un parlante, depende del fabricante y demás, va a estar dentro de un rango de 5 ohms y 12 ohms, ¿sí? Si está dentro de ese valor, está correcto, y sobre todo si nos da el pitido. ¿Qué les va a pasar? Muchos parlantes, ¿sí? Por ahí viene el cliente y te dice, mira, se escucha pero muy bajito, ¿sí? O se escucha desconado, ¿sí? Se escucha que golpea demasiado. En esos casos, si yo hago esta medición, esta es una medición eléctrica, ¿sí? Entonces estoy midiendo este componente eléctrico que es la bobina que compone el parlante. Me va a dar bien, ¿sí? Yo voy a tocar, me va a dar perfecto dentro del rango, pero se va a escuchar bajo o desconado. Bueno, ese problema ya es mecánico, ¿sí?
¿Por qué? Porque el parlante está conformado por una parte eléctrica y una parte mecánica. La parte mecánica es el cono, ¿sí? Es el que emite los sonidos. Si ese cono está dañado o sucio, ¿qué va a pasar? Se va a escuchar muy bajito o el famoso desconado, ¿sí? Entonces, ya directamente ahí lo que tenemos que hacer es medir por las dudas, pero simplemente vamos a tener que reemplazar ese parlante. A tener cuidado nada más con los Motorola, porque los Motorola vienen muy pegados. En algunos casos también de J7, por ejemplo, de Samsung. Si ese parlante está despegado, está medio flojo, vamos a escuchar esa vibración como desconado, y en realidad es que no quedó bien pegado el parlante a la carcasa o a la chapa en este caso, ¿sí? Los parlantes son todos iguales, o sea que tanto parlante auricular o parlante altavoz, ¿sí? La medición es exactamente la misma. Otro de los componentes que podemos medir con continuidad, ¿sí? Es, por ejemplo, un motor vibrador, ¿sí? El motor vibrador, sí, lo van a encontrar de diferentes formas, como vimos en otras clases, van a ser redondas, ¿sí? En este caso es tipo un cono, ¿sí? Con un cabezal, digamos, por la mitad para que desbalancee y bueno, nos dé la notificación silenciosa, ¿sí? Y en este caso también nosotros vamos a medir simplemente positivo y negativo del motor y vamos a ver si tenemos la continuidad y el valor, ¿sí? Que es el valor, puede ser entre 8 y 32, 45 ohms, depende del fabricante también. ¿Sí? Vamos a tocar positivo y negativo. Ahí está, me da 0,14 y continuidad, o sea que este motor estaría funcionando correctamente. También si nosotros queremos comprobar si ese motorcito está funcionando, también el parlante, ver si trabaja el cono, podemos darle un voltaje con la fuente mínimo, ¿sí? 2 voltios. ¿Sí? Con 2 voltios ya podemos ver cómo trabaja el motor o cómo se escucha cómo trabaja el cono en un parlante, ¿sí? Bien. Con continuidad también, por ejemplo, podemos medir pistas, podemos medir ciertos componentes electrónicos, que bueno, se va a ver en un segundo nivel, ¿sí? Podemos medir, por ejemplo, diodos, resistencias, podemos medir fusibles, capacitores en cierta medida también, así que esta medición se utiliza muchísimo. Ahora lo que vamos a ver es la segunda parte, digamos, de lo que es los ómetros o la medición de resistencia, ¿sí? A continuación de lo que es la continuidad sonora vamos a ver una escala de ómetros. Si llegan a ver acá tenemos un símbolo de omega que parece una herradura. Bueno, ese es el símbolo de ohms, ¿sí? Entonces va aumentando. Cualquier componente que esté dentro del rango de 0 a 70 ohms de valor de resistencia va a dar pitido. Cuando supere ese valor ya no lo va a dar, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir algo con una resistencia muy alta, tengo primero saber qué trabajo de resistencia tiene, o sea, qué valor de resistencia va a tener ese componente y ponerlo en la escala correspondiente, ¿sí? Normalmente, lo que vamos a medir ahora, que va a ser un micrófono, ¿sí? Según el fabricante y demás, tiene un promedio de entre 500 y 1500 ohms de resistencia, ¿sí? Entonces lo voy a poner al tester en la escala de 2000 o 2K según el tester de los valores de resistencia, ¿sí? Siempre tengo que saber el valor y ponerlo en la escala inmediata superior para poder realizar una medición correcta, ¿sí? Entonces acá en este caso tengo un micrófono, ¿sí? Que es un micrófono genérico, ¿sí? Normalmente lo van a encontrar en tablets, ¿sí? Lo van a encontrar en equipos por ahí celulares más viejos, ¿sí? Y bueno, dentro de todo es fácil de medir, ¿sí? Porque simplemente toco positivo o negativo en la escala de 2000 de ohmetros y me va a dar un valor aproximado, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tratar de tocar, vamos a ir invirtiendo las puntas, ahí está, un valor de 1100 aproximado, ¿sí? De valores de ohms, ¿sí? 1100 de resistencia, o sea que está dentro del rango
de funcionamiento de un micrófono. Acuérdense, 2K, 2000 para medir el micrófono, ¿sí? O sea que estamos viendo una variedad de componentes con el tester que va a ser muy importante, como les decía, a la hora de reemplazar un componente. Con una medición nosotros ya sabemos y nos quedamos tranquilos de que ese es el problema, ¿sí? Bien, hay muchos más componentes para medir, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de placa, más que nada. Otra de las mediciones que vamos a realizar va a ser, en este caso, bueno, más que nada es para que lo tengan en cuenta, no lo vamos a utilizar a la hora de reparación, sino que uno de los componentes, o el único componente periférico, ¿sí? O sea que es externo al celular, que podemos llegar a medir y que se conecta en este voltaje, es el cargador, ¿sí? Que es la corriente alterna, ¿sí? La corriente alterna es la corriente de la red domiciliaria. Esta corriente en Argentina es de 220 voltios, ¿sí? Y se llama alterna porque alterna entre positivo y negativo, ¿sí? Una cantidad de veces que se llama frecuencia, que también en el caso de Argentina es entre 50 y 60 Hz, ¿sí? El Hz es la unidad justamente del tema de frecuencia. Entonces, lo único que vamos a conectar en la corriente alterna va a ser el cargador, ¿sí? Pero para que tengan una idea, ¿sí? Nosotros conectamos el cargador a 220 y el cargador es una fuente switch, ¿sí? Esta fuente lo que hace es conmutar o transformar esos 220 de corriente alterna, ¿sí? Los reduce a 5 voltios y lo transforma en corriente continua, ¿sí? Por eso tiene mucho que ver también con el tema de corriente continua, la simbología, porque justamente la pila es la línea, ¿sí? Y el tema de la fuente conmutada o fuente switch, del caso del cargador, son los puntitos, ¿sí? Bien, después vamos a tener en el tester el tema del amperaje, ¿sí? Vamos a tener en este caso también diferentes valores en el tema de amperaje. Es la medición de corriente, o sea, es, digamos, el tráfico de lo que sería la electricidad en una pista, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Para medir amperaje nosotros el tester lo tenemos que poner en serie, ¿sí? Y eso, bueno, ya es un poco más de electrónica y es un poquito más complejo para realizar. Entonces, teniendo una fuente regulada con amperímetro, como vimos ya en la primera clase, en la segunda clase, disculpen, podemos ya identificar cuál es la corriente que está circulando en un equipo. Así que no lo vamos a utilizar por el momento. Después vamos a encontrar también 10 amperes, ¿sí? Que sería la totalidad si queremos utilizar una corriente muy alta. Vamos a encontrar también el tema de frecuencias, ¿sí? Muy bajitas, en este tester prácticamente muy bajo, ¿sí? Van a encontrar testers que van a tener para medir frecuencias y hasta capacitores, y también en este caso ondas, ¿sí? En este caso medición de onda cuadrada. Nada de esto vamos a utilizar en este curso, pero más que nada para que lo tengan en cuenta a la hora de que lo van a ver y no van a saber de qué se trata. En este caso también tenemos para medición de transistores, ¿sí? Estos conectores son para saber si un transistor está trabajando correctamente, ¿sí? Los transistores, por ejemplo, PNP o NPN, ¿sí? Bueno, eso después lo vamos a ver también en un segundo nivel, ¿sí? Así que bueno, el tester, como les decía, es muy importante contar con uno, aunque sea uno básico. Si después vamos a dedicarnos más a la electrónica, reparación de otros componentes, sí sería ideal contar con un tester más avanzado, pero para arrancar, uno de estos básicos nos sirve y nos alcanza, ¿sí? Tenemos más mediciones para realizar que ahora les voy a ir mostrando. Bueno, en este caso vamos a ver la medición de un pin de carga, ¿sí? A la hora de reemplazarlo es muy importante hacer la medición, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, nos traen un celular y nos dicen, che, no carga, y miramos por fuera, como siempre digo, miren, hagan una inspección estética del equipo, te dicen no carga y lo miramos y vemos que internamente el pin está quebrado, roto, bueno, eso ya es más que evidente, entonces ya pasamos a desarmar y cambiarlo directamente,
¿sí? Pero en el caso de que lo veamos bien, podemos tener problemas ya dentro de la placa. Entonces, el clásico, como siempre comento, es la humedad, ¿sí? Por ahí tenemos humedad localizada en esa zona, simplemente. Entonces, vamos a tener que pasar a la limpieza o el cambio también. Pero muchas veces le va a pasar que no carga y van a ver el pin en perfecto estado. Entonces ahí tenemos que pasar directamente ya a una medición. ¿Cómo va a ser la medición? Bueno, el tester lo vamos a poner, como les decía, en 20 de corriente continua, ¿sí? Que ahí no va a salir nunca. Y como vamos a medir voltaje, o sea, vamos a medir en caliente, como se lo llama en la electrónica, vamos a tener que conectar el pin, ¿sí? A un cargador. Conectamos el pin al cargador y vamos a buscar positivo y negativo en el equipo. Normalmente nosotros vamos a encontrar en los pines, en la parte de atrás, 5 contactos, ¿sí? De esos 5 contactos, los extremos normalmente son positivo y negativo para la carga, ¿sí? Según el equipo puede ser uno a la izquierda y el otro a la derecha, eso depende del celular, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es tocar esos extremos y buscar el voltaje. En este caso se ve en el tester que me da 4 voltios, ¿sí? Casi 5 voltios. Eso es un valor que es correcto, ¿sí? Normalmente vamos a tener 5 voltios que no va a otorgar el cargador, ¿sí? Que va a llegar al pin, y a la salida del pin vamos a tener que tener esos 5 voltios, ¿sí? Siempre aproximado, puede ser un poquito más o un poquito menos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo mido y me da los 4, casi 5 voltios, invierto la medición, ¿sí? Me va a dar lo mismo, ahí está, pero con un símbolo negativo. Esto no va a haber ningún problema en lo que es a la hora de la medición, porque si yo invierto o busco valores en voltaje corriente continua, no va a haber ningún problema. Simplemente me estaba mostrando que estoy poniendo al revés el positivo y el negativo. A la hora de la reparación sí tenemos que tener en cuenta cuál es positivo y negativo, porque si compro un pin que no es el mismo y tiene invertido la polaridad, obviamente no va a cargar y hasta podemos dañar el equipo. Pero a la hora de medición no pasa nada, ¿sí? Entonces, primero, mido el pin, tengo los 5 voltios, ya que descarto que el pin está bueno, ¿sí? El pin no es el problema en el caso de que el equipo no cargue. ¿Por qué? Porque tiene los 5 voltios. Si yo mido y me da 0 voltios, bueno, listo, el pin está roto internamente, algo que no se va a poder ver a simple vista, y vamos a tener que reemplazarlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo mido, tengo los 5 voltios en el pin, pero sigue sin cargar? Voy a ir directamente donde conectamos la batería, ¿sí? Los conectores de la batería. Y ahí voy a buscar si tengo voltaje. En este caso me da 4 voltios, ¿sí? Con 33. ¿Eso qué significa? Que está llegando corriente, siempre va a llegar un poquito menos, porque obviamente entre la rectificación y protección de los circuitos siempre se pierde algo, ¿sí? Entonces, en este caso está cargando bien. Puede ser la batería dañada, etc. ¿Sí? Los conectores también del equipo que por ahí están sulfatados y no deja pasar la corriente. Bueno, eso es lo que normalmente puede llegar a pasar. Pero si yo llego acá y tengo un valor muy bajo, o 0, ¿sí? Y el pin está bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a continuar midiendo los componentes que están cercanos al pin. Entonces repasamos. Mido el pin, 5 voltios. Bien. ¿Qué voy a hacer? Hago tierra. Voy a agarrar el cable negro y ven estos costados que son de color dorado, ¿sí? En toda la placa, o chapas, ¿sí? En la placa, normalmente van a tierra o masa. Entonces lo que voy a hacer es tocar ahí y tocar los componentes que están cercanos al pin de carga para ver si tenemos voltaje. Entonces vamos a ir buscando en diferentes componentes
para saber cuál es el que... A ver si hacemos tierra acá. En dónde tenemos el voltaje. Vamos a seguir buscando. Ahí está. Acá encontramos en uno, que es un capacitor. Estoy haciendo tierra y tengo los casi 5 voltios del pin, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo mido todos los componentes alrededor, o puedo llegar a ver la pista del positivo que va directo a un componente, que normalmente es un principal, que es de protección, que puede ser un fusible, puede ser un diodo, a veces son capacitores, ¿sí? Si yo veo que esa línea va directo a un componente, en el pin tengo los 5 voltios, pero en el componente no los tengo los 5 voltios, significa que ese componente por ahí está dañado, o también puede ser que el pin esté bueno, pero no esté soldado correctamente. Entonces, si yo no lo veo a simple vista, vamos a utilizar una lupita, un microscopio, y vamos a ver el estado de esa pista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a resoldar esos contactos, o el famoso jumper o puente, ¿sí? Vamos a soldar de esa línea positiva, ¿sí?, al componente, porque aparentemente o no está soldado o se rompió esa pista, ¿sí? Entonces, para repasar, pin 5 voltios está bueno. Si mido, hago tierra y mido a los componentes cercanos y tengo 5 voltios, ya tengo pin bueno y circuito de rectificación y protección bueno, ¿sí? Y si mido a dónde va la batería y tengo promedio por lo menos de 4 voltios, significa que todo está correcto, ¿sí? Tanto pin, componentes cercanos o de rectificación, circuito principal de carga y obviamente la salida a la batería. Entonces, con lo que vimos recién de la medición de pines, ¿sí?, circuito y también lo que es la llegada a la batería, ya nosotros vamos a tener una noción bastante importante a la hora de lo que es reemplazo de pin, ¿sí? Porque normalmente no siempre es cambio de pin. En un porcentaje bastante alto lo vamos a realizar, pero por ejemplo un 70% es cambio de pin normalmente, pero en otros casos por ahí es suciedad, es humedad en la zona, o ya un porcentaje más bajo vamos a encontrar problemas de placa, ¿sí? Ya problemas de circuitos. Con lo que vimos en esta clase del uso del tester, ya nosotros tenemos un arranque bastante bueno, ¿sí?, en el tema de las mediciones, por lo menos lo básico. Muy importante el tema de pin de carga, ¿sí? Y también es un tema para tener en cuenta para la próxima clase, ya que vamos a ver el tema de identificación de componentes y también vamos a seguir con la medición de estos nuevos componentes. Pero vamos a hacer hincapié también en el tema de los equipos que son con módulo y también los equipos que son con táctil y display, y para qué sirven y cómo se detectan las fallas en cada uno de los casos.